Lars Mittank, un joven compasivo y tranquilo, era un ingeniero trabajador y un hombre de familia de Itzehoe, Alemania. Su personalidad libre y amor por todas las cosas relacionadas con los viajes se vio interrumpida por una desaparición sin resolver e inexplicable en julio de 2014, dejando a todos los que lo conocían en el norte de Alemania y en todo el mundo buscando respuestas en un mar de evidencia que nos sumergió a todos en la duda. Con la esperanza de proporcionar un razonamiento más sustancial, basado en evidencia observable y análisis situacional, este es un examen de la inquietante desaparición de Lars Mittank en el aeropuerto de Varna, en Bulgaria, y las misteriosas imágenes de circuito cerrado de televisión que se publicaron poco después. Este es Detective de Casos Fríos. Lars Mittank nació el 19 de febrero de 1986, cerca de Berlín, Alemania. Desde Berlín, un joven Lars y sus padres se mudaron a Marne, donde su madre, Sandra, y su esposo habían residido junto a sus familias durante décadas. Poco después, su familia se mudó a Itzehoe, Alemania, la capital del distrito de Steinberg, en el norte de Alemania. Itzehoe es una ciudad más pequeña en comparación con las principales ciudades de Europa Central del Norte, con una población de solo 31.000 a partir de 2019. Es un lugar tranquilo durante casi todo el año, salvo el primer fin de semana de agosto, cuando los asistentes al festival de música heavy metal Wacken Open Air, celebrado en Wacken, Alemania, usan los autobuses de Itzehoe para transportarse. En general, la ciudad tiene un aura suave que hizo que criar una pequeña familia fuera una tarea bastante fácil para la pareja Mittank. Mientras Lars crecía, le resultó fácil hacer amigos y siempre se llevó bien con sus compañeros de clase. Encajó perfectamente en la naturaleza tranquila y discreta de su comunidad de Itzehoe y encontró mucho éxito social y educativo gracias a ello. A Lars le encantaban las actividades al aire libre y como adolescente encontró un amor por la pesca y las expediciones de buceo. A menudo se iba de excursiones de fin de semana con sus amigos de la escuela, a veces incluso vacacionaba fuera de Alemania para ver lo que otros países europeos tenían para ofrecer. Sin duda alguna, el pasatiempo favorito de Lars era animar a su club de fútbol favorito, el de su ciudad natal, los verdes blancos del SV Werder Bremen. Werder Bremen compite en la máxima categoría del sistema de liga de fútbol alemán. Y aunque no se consideran potencias de su liga en el siglo XXI, Lars llevaba sus colores en la sangre y los apoyaba de todos modos. No le importaban los campeonatos y honores. Simplemente se dedicó a su equipo favorito y llevó ese espíritu ardiente a donde quiera que iba. Cuando Lars no estaba asistiendo a los partidos del Werder Bremen con sus amigos o persiguiendo aventuras alrededor de Itzehoe, estaba sumergiéndose en sus libros de texto y estudiando para convertirse en ingeniero. Prescindiendo del tradicional curso universitario de 4 años, Lars optó por una carrera específica, tomando cursos adicionales y clases de formación avanzada, para convertirse en operador de una central eléctrica de carbón. Lars sobresalió más allá de lo esperado, y después de recibir las mejores calificaciones en todos sus cursos, encontró empleo en la planta de energía Wilhelmshaven. Este nuevo trabajo llevó a Lars a 150 kilómetros de distancia de su familia y amigos en Itzehoe y Marne, pero se aseguró de nunca olvidarlos y mantuvo una estrecha comunicación con todos, un símbolo de su devoción y amor por los que lo rodean. Ese sacrificio familiar se vio más drásticamente en 2012, cuando el padre de Lars sufrió un derrame cerebral
y requirió atención especial desde ese momento. Lars, viviendo cerca de Wilmhaven, iba a casa los fines de semana entre turnos de trabajo para ayudar a Sandra a cuidar a su padre. En lugar de hacer viajes adicionales o pasar tiempo con amigos, eligió cuidar a su padre hasta su recuperación total. Siempre estaba pensando en los demás, sin importar lo que la vida le lanzara. Además de la enfermedad de su padre, la vida de Lars fue bastante tranquila durante 2 años tras el derrame cerebral. En 2014, continuó con sus aventuras deportivas y disfrutó de una relación saludable con su novia de varios años. Todo parecía ir según lo planeado. Eso es hasta que una de sus muchas vacaciones tomó un giro para lo peor. Y después de un conjunto de eventos extraños en la costa de Bulgaria, Lars desapareció. Nunca más se le volvió a ver o escuchar. Ahora pasemos a la línea de tiempo de los eventos que llevaron a la desaparición de Lars. En los primeros meses del verano de 2014, Lars Mittank decide que necesita unas vacaciones del constante estrés de equilibrar el trabajo y cuidar a su padre. Él y 5 amigos, 3 de la infancia y 2 de la escuela, deciden planear un viaje a Varna, Bulgaria, una ciudad costera a lo largo del Mar Negro. No es el tipo normal de vacaciones para Lars, pero el equipo de su amigo tiene una reserva abierta, y Lars aprovecha la oportunidad. El 30 de junio más adelante esa temporada, Lars y sus amigos vuelan a Varna y se registran en el Hotel Viva, un alojamiento de 4 estrellas a lo largo de las playas de Golden Sands en la Riviera de Bulgaria. Durante los siguientes días de las vacaciones, Lars se separa de su grupo de amigos para jugar fútbol, con un grupo de graduados de secundaria en la playa. Todos sus amigos se quedan en el Hotel Viva para comer junto a la piscina y hacer fiesta en sus habitaciones, pero a Lars le gusta la actividad física y es considerado un tipo agradable por los otros futbolistas de playa. A las 11 p.m. del 3 de julio, el cuarto día de las vacaciones, Lars se reúne con sus 5 amigos y todos asisten al misterio del bar Golden Sands para ver a Costa Rica y los Países Bajos en su partido de cuartos de final de la Copa del Mundo. Durante toda la noche y hasta las primeras horas de la mañana del 4 de julio, Lars y sus amigos intercambian banderas de sus clubes de fútbol locales con otras personas alrededor del bar. Lars lleva su camiseta del Werder Bremen con orgullo como de costumbre, y con unas cuantas bebidas tanto él como sus amigos. El intercambio de banderas con otros clientes en el bar molesta a un grupo de graduados de secundaria bávaros. Estos jóvenes comienzan una discusión con Lars. Ya sea por su camiseta de la ciudad natal o por sus travesuras con las banderas de la Copa del Mundo es desconocido, pero Lars y sus amigos calman sus disputas y terminan la noche en una nota positiva. Pasaron unas horas más y a las 4 de la mañana. El 4 de julio, Lars y sus 5 amigos son los últimos clientes en dejar el misterio del bar Golden Sands. Pasadas las 4 de la madrugada, Tim y Paul, amigos de Lars, proponen que el grupo pare en un McDonald's próximo para comer. Lars rechaza la oferta, ya que tiene poco apetito por la comida rápida, y considerando su dieta atlética para deportes y nutrición, se separa del resto de sus amigos y comienza la caminata de 1 kilómetro de regreso al hotel. Sin embargo, poco después de dejar al grupo, Lars es atacado y golpeado por una pandilla de rusos o búlgaros. Escapa sin ninguna lesión grave, excepto por un tímpano roto debido a un golpe en el lado izquierdo de la cabeza, y regresa al Hotel Viva para descansar. Después de unas horas de descanso, Lars se despierta al mediodía del 4 de julio e inmediatamente llama a su novia. Le cuenta cómo cree que la pandilla que lo atacó fue contratada por los fanáticos del FC Bayern Múnich, con los que discutió en el bar Golden Sands, recordando cómo le dijeron la noche anterior que contratar a alguien para golpear a otra persona por dinero no es tan difícil en Bulgaria. La novia de Lars le ruega que un médico revise su oído, pero Lars dice que no cree que haya un consultorio médico abierto durante el fin de semana. Continúa diciéndole a su novia que espera que su oído se cure de forma natural y termina la conversación. Esa misma noche, Lars se reúne nuevamente con sus amigos para una noche de celebración y bebida en la ciudad. No ocurren más incidentes y todos pasan un buen rato. La misma buena fortuna continúa durante el fin de semana, tanto el 5 como el 6 de julio, mientras Lars y la tripulación se relajan en su hotel y las vacaciones llegan a su fin. El 7 de julio, justo antes de las 12 p.m., Lars se registra para salir del hotel, pero aún no puede quitarse el dolor que tiene en su oído izquierdo por la pelea. Volar con un oído lastimado podría dañar su audición y afectar su desempeño laboral.
Así que llama a un taxi con uno de sus amigos y visita un consultorio médico. Entre las 12 y la 1 de la tarde, un médico examina a Lars y le diagnostica un tímpano roto, y le dice a Lars que no puede volar en su estado actual. En cambio, el médico remite a Lars al Hospital Santa Ana en Varna para obtener asistencia adicional. Sin embargo, antes de ir al hospital, Lars regresa al Hotel Viva y se encuentra con sus amigos más tarde esa tarde a las 5 de la tarde. Lars implora a todos que vuelen a casa sin él, diciendo que encontrará una forma de regresar a Alemania después del tratamiento a través del seguro de viaje. Unas horas más tarde, alrededor de las 8 de la noche, un autobús de enlace recoge a los 5 amigos de Lars del Hotel Viva y los lleva al aeropuerto. Lars se despide con la mano y sube a un taxi separado que lo transporta al Hospital Santa Ana. Pasaron apenas 40 minutos antes de que Lars fuera examinado por un especialista en oído, nariz y garganta en Santa Ana a las 8:40 de la noche. Sin embargo, en un giro extraño, hay un debacle de comunicación entre el otorrinolaringólogo y Lars. Por lo tanto, Lars nunca es admitido en Santa Ana, pero recibe una receta para 500 miligramos de cefprozilo, un antibiótico común utilizado para infecciones de oído. A las 9:41 de la noche, Lars sale de Santa Ana y encuentra el mismo taxi que lo dejó aún estacionado fuera de la entrada del hospital. Lars sube al taxi y le pide al conductor que lo lleve a la farmacia más cercana. La farmacia en cuestión no tiene suficientes tabletas de cefprozilo para cumplir con la receta de Lars, por lo que le pide al conductor del taxi que lo lleve a una segunda farmacia. A las 22:05, Lars finalmente recibe su pedido completo de cefprozil y le pide al conductor del taxi que lo lleve a un último destino, un hotel barato. El conductor del taxi informa a Lars que debido a la popular temporada de verano, casi todos los hoteles de la zona estarían reservados. Sin embargo, él conoce una posibilidad y lleva a Lars al Hotel Colorbana, una pequeña posada en una zona más pobre de la ciudad. 5 minutos después, a las 10:10 de la noche, Lars llega al Hotel Color y paga a su taxista con una generosa propina. Piensa en agarrar agua en la tienda de conveniencia al otro lado de la calle, pero nota a unos hombres vestidos con ropa oscura merodeando y lo reconsidera. En cambio, Lars se registra en la recepción del Hotel Color y paga su habitación con una tarjeta de crédito. Entre este momento y las 11 de la noche, Lars se aventura hasta el bar del hotel y se llena de agua allí, tanto para saciar su sed como para poder tomar estas tabletas de cefprozil. Poco después de las 11, el comportamiento de Lars cambia y llama a su madre, Sandra, desde su móvil barato. Como dejó su nuevo smartphone en Alemania, su teléfono menos avanzado requería minutos para hacer llamadas salientes. Lars le pide a Sandra que ponga dinero para los minutos del teléfono, a lo que ella accede. Aquí es donde Lars finalmente le cuenta a su madre lo que pasó el fin de semana. Le cuenta sobre la discusión en el bar Golden Sands, las peleas con los fanáticos del fútbol, el tímpano roto y cómo el médico de otorrinolaringología se burló de él y se negó a hablarle en inglés, riéndose de él en Santa Ana. Sandra está comprensiblemente perturbada por las historias de su hijo, pero le dice que presentará una reclamación con el seguro de salud extranjero para asegurar un transporte de paciente de regreso a su hogar en Alemania. Pasaron unos minutos y Sandra vuelve a llamar a Lars. Lars responde de manera críptica cuando se le informa sobre el rechazo de la reclamación del seguro médico. Le dice a Sandra que necesita irse porque algo no estaba bien en el Hotel Color. Continúa pidiendo a Sandra que cancele sus tarjetas de crédito, porque aparentemente el recepcionista del hotel había copiado su tarjeta de crédito al registrarse, y eso le molestó, ya que nunca había presenciado ese proceso en un hotel antes. Sandra verifica con el banco para asegurarse de que puede cancelar las tarjetas y desbloquearlas más tarde, pero el asistente del banco le dice que no es posible. Sin embargo, Lars ruega a su madre que las cancele de todos modos, afirmando tener suficiente efectivo a mano. Pasados un par de minutos más, Sandra reserva a Lars un autobús para salir de Varna la siguiente noche a las 11:30 p.m. El 8 de julio. Ella implora a su hijo que duerma bien y descanse para el viaje del día siguiente. Sin embargo, antes de que el reloj pueda dar la medianoche, Lars llama a Sandra una vez más, esta vez más paranoico que antes. Sigue insinuando que hay problemas en el hotel, pero no da más detalles, como si su cuarto estuviera vigilado y alguien grabara todos sus movimientos. Sandra intenta consolar a su hijo, pero Lars termina la llamada, diciendo que necesita salir de allí. En algún momento entre las 2:30 y las 3 de la mañana, Lars llama una vez más a Sandra,
susurrándole que 4 hombres que quieren matarlo lo están siguiendo. Lars suena más asustado que nunca antes, pero cuelga poco después de llamar. A las 3:06 de la mañana, Lars le envía un mensaje de texto a Sandra, preguntándole qué es. Cita, Cepsil 500. Repite el mensaje de texto nuevamente a las 3:15, aparentemente confundido por sus tabletas de Cepsil. En este punto, Sandra sabe que la situación es más grave de lo que originalmente pensaba, y reserva a Lars un vuelo desde el aeropuerto de Varna para las 4:20 de la tarde. Más tarde ese día, el 8 de julio. Un par de horas más tarde, alrededor de las 5 de la mañana, se ve a Lars saludando a un nuevo taxista al costado de la carretera. El conductor recoge a Lars y lo lleva al aeropuerto de Varna. La otra pasajera en el taxi informa que las pupilas de Lars están severamente dilatadas. Después de llegar al aeropuerto esa mañana, Lars se encuentra con un hombre dentro de la terminal que le explica cómo enviar y recibir dinero a través del sistema bancario de Western Union. Lars llama a su madre nuevamente, cuidando de no agotar la batería de su teléfono móvil, y le pide que le envíe dinero a través de Western Union. Sandra está confundida ya que ni ella ni Lars lo han usado antes, pero acepta enviarle 500 euros según su solicitud. Sandra también le da a Lars la información sobre su vuelo esa noche, pero también le pide que se registre en la oficina médica del aeropuerto para asegurarse de que está apto para volar. En caso de que el médico sugiera lo contrario, Sandra también le da a Lars la información de los boletos de autobús que le compró la noche anterior. Lars hace un comentario de que no le permitirán volar ni conducir, y que se ve desaliñado por haberse escondido antes esa noche. Sandra sugiere que se asee en el baño y que llame de nuevo cuando tenga nueva información. Unos minutos después, tras preparar la transacción de Western Union, Sandra llama de nuevo a Lars. Pero después de escuchar solo un susurro ininteligible de Lars, la llamada se corta. Este es el último punto de contacto que Sandra tiene con su hijo. Ella intenta llamar de nuevo, pero Lars nunca responde. Alrededor de las 9 de la mañana, Lars finalmente llega a la clínica médica del aeropuerto y se encuentra con el Dr. Kostau. Durante los próximos 42 minutos, el Dr. Kostau estudia los pasaportes de Lars, le da gotas medicinales para los oídos y lo da de alta con una temperatura normal de 37.2 grados Celsius. El Dr. Kostau intenta darle más pastillas también, pero Lars se niega. Sin embargo, el Dr. Kostau le informa a Lars que está lo suficientemente sano para volar, solo necesitará firmar un descargo de responsabilidad. Lars firma este descargo de responsabilidad y luego pide usar el baño, murmurando entre dientes que volverá enseguida. Es en este momento, alrededor de las 10 de la mañana del lunes, 8 de julio de 2014, cuando Lars sale corriendo de la clínica médica, huye de la terminal y se escapa del aeropuerto. Él trepa una valla, escapa a un prado adyacente y desaparece en un campo de girasoles a lo largo de la autopista A2 de Bulgaria. Esta es la última aparición confirmada de Lars Mittank. Durante las próximas horas, Sandra Mittank intenta localizar a su hijo después de perder toda comunicación con él. Ella llama al consulado honorario en Varna y habla con la señorita Mitrova a las 11 de la mañana, informándole de la situación. Una hora después, a mediodía, la señorita Mitrova llama a Sandra e informa sobre la frenética huida de Lars del aeropuerto. Ella dice que Lars dejó todas sus pertenencias atrás y no se le ha visto desde entonces. El día siguiente, martes 9 de julio, se presenta un informe de persona desaparecida en nombre de Lars Mittank en Alemania. La planta de energía de Wilhelmshaven contrata a un detective privado y abogado con base en Varna y comienza la investigación sobre la extraña desaparición de Lars. Casi 7 años después, a pesar de innumerables operaciones de búsqueda y rescate y algunas posibles apariciones, Lars Mittank sigue desaparecido. Su familia y amigos rastrean Europa en busca de cualquier pista restante, a pesar del tiempo transcurrido, sin que aparezca ninguna evidencia creíble. Poco después de que se presentara el informe de persona desaparecida, los funcionarios búlgaros llevaron a Sandra Mittank para mostrarle las grabaciones de circuito cerrado de televisión del aeropuerto de Varna la mañana en que Lars llegó y posteriormente salió corriendo justo antes de desaparecer. Algunos de estos clips finalmente se liberaron al público. Como en todos los casos relacionados con personas desaparecidas, las grabaciones de seguridad son nuestra mejor herramienta para rastrear sus últimos pasos y obtener una mejor visión de su situación.
No obstante, estos clips pueden resultar angustiantes para algunos, por lo que se recomienda discreción. En las grabaciones, vemos a Lars caminando por la terminal del aeropuerto con su equipaje bajo circunstancias normales. Parece como si simplemente estuviera caminando del punto A al punto B. Sin embargo, después de que mira por encima de su hombro y entra en el punto ciego del circuito cerrado de televisión, la cinta corta a un punto posterior, en el que Lars corre en dirección opuesta, sin equipaje, y sale completamente de la terminal. Luego, las cámaras exteriores capturan a Lars abandonando completamente la propiedad del aeropuerto, supuestamente escalando la valla. En estos clips, no vemos a nadie siguiendo explícitamente a Lars, ni realmente a ninguna figura sospechosa en absoluto. De lo que Lars está huyendo no es concreto, y los videos solo añaden al misterio. Sí confirman que Lars estaba bastante obviamente perturbado, y con lo que estaba lidiando durante esos últimos días en Varna no solo era real, sino también muy severo. La única anomalía reportada sobre los clips de circuito cerrado de televisión es que a Sandra Mittank se le mostró un metraje diferente al que tiene acceso el público. En las entrevistas posteriores a la investigación, Sandra le dijo a los reporteros que vio imágenes de seguridad adicionales de Lars fuera del aeropuerto. En estos clips se puede ver a Lars esquivando dos coches de policía como si estuviera evitando ser capturado. Sandra continuó diciendo que, a juzgar por estos clips, Lars actuaba con un estado mental estable y operaba con un plan. Dijo que sus acciones eran sigilosas, moviéndose detrás de autobuses y montones de arena antes de correr hacia la valla. De nuevo, no tenemos acceso a esta parte de los archivos de circuito cerrado de televisión, pero si Sandra y otros investigadores tienen esta información disponible, sí pone una perspectiva diferente en la actividad de Lars. No responde a la pregunta del por qué, pero nos da algo de información en un caso con muy poca. Ahora pasemos a las teorías más prominentes para responder a la pregunta del desaparecimiento sin resolver de Lars Mittank. Al analizar el extraño caso de Lars Mittank, muchas personas se preguntan si Lars no estaba imaginando a los supuestos hombres que lo seguían en las últimas horas de sus movimientos alrededor de Varna, sino que los 4 hombres que lo asaltaron el 4 de julio realmente lo estaban acosando mientras terminaba sus vacaciones. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estos hombres continuarían siguiendo a Lars, incluso después de infligirle un dolor severo y dejarlo ir? Algunas personas se preguntan si Lars realmente escapó de la primera pelea inicial, si dijo algo a los 4 gánsteres mientras huía, y así los persuadió para que tomaran más represalias. Esto explicaría por qué Lars solo tenía un tímpano roto y nada más permanente, y también por qué estaría preocupado de que los 4 hombres lo encontraran en primer lugar, porque dijo algo de lo que se arrepintió, y sintió que ponía su vida en un riesgo aún mayor. Los 4 hombres entonces eventualmente lo habrían encontrado, esperaron a que sus amigos se fueran, y luego lo siguieron al aeropuerto, donde se encontraron con él en el baño, después de su chequeo previo al vuelo. Al principio, esto puede sonar como una teoría plausible, pero no tiene mucho sentido cuando consideras las acciones de Lars después de la pelea. Aún salió con sus amigos las siguientes noches, después del 4 de julio, y se habría puesto a la vista del público donde los gánsteres podrían encontrarlo. Claro, tal vez se sintió protegido en un grupo de personas, pero sabría que los gánsteres podrían seguirlo hasta que estuviera solo. Además, nadie aparte de Lars informó haber visto hombres sospechosos siguiéndolo o cerca de él después del 4 de julio. De hecho, incluso el mismo Lars actuaba de manera habitual hasta que sus amigos volaron de regreso a Alemania. Aparte de no comer mucho, lo cual puede estar relacionado con el increíble calor, Lars estaba siendo Lars. No había razón para pensar que estaba siendo acosado por un nefasto grupo de criminales. Entonces, si Lars no estaba huyendo de una pandilla de búlgaros contratados, ¿de qué podría haber estado paranoico?
Hay quienes creen que Lars estaba realmente en connivencia con un grupo de hombres, o formaba parte de una organización criminal más grande que les ayudaba a traficar drogas. Es posible que si Lars estaba traficando narcóticos, fuera en contra de su propia voluntad y no necesariamente por su propio diseño. Estas teorías sugieren que después de que Lars fue maltratado por los 4 búlgaros en el camino de regreso al hotel el 4 de julio, le dieron una propuesta: ayudarles con su operación de drogas o sufrir consecuencias peores que un tímpano roto. Sin tener muchas opciones, Lars aceptó el trato y volvió al Hotel Viva, bajo el pretexto de que simplemente había sido golpeado un poco por los búlgaros después de su confrontación en el bar Golden Sands, y que no era gran cosa. Esto explicaría por qué Lars dudaba en ir a los médicos como sugería su novia, porque no quería alertar a nadie más de la situación o despertar sospechas sobre sus motivos. Lars entonces actuó como su yo habitual durante el resto de las vacaciones y usó su oído como excusa para no viajar a casa con sus amigos. Fue después de que sus amigos se fueron y se dio cuenta de que estaba solo y atrapado en una situación horrible que Lars se sintió abrumado. De ahí las conversaciones con su madre por teléfono y su paranoia con respecto a sus tarjetas de crédito. Quizás la noche en que supuestamente debía entregar los supuestos narcóticos fue la noche que pasó en el Hotel Color y fue capturado por el circuito cerrado de televisión del hotel, deambulando sin rumbo en el vestíbulo, casi como si estuviera angustiado. A la gente también le gusta señalar que Lars estaba usando el mismo taxista la noche del 7 de julio y sugiere que tal vez había sido enviado por los búlgaros para escoltar a Lars o vigilarlo mientras realizaba la entrega para cualquier organización que lo hubiera amenazado. Los puntos más intrigantes hacia la teoría del cartel de drogas es la revelación hecha por informes de las imágenes de circuito cerrado de televisión del aeropuerto que capturan a Lars evitando ser detectado por la policía mientras se disfraza huyendo de la terminal. Es posible que el propio aeropuerto fuera un punto de entrega y después de que Lars cumplió su parte del plan, se alejó a la distancia, cuidando de no ser arrestado, temeroso de ser un fugitivo de la ley. Esto explicaría los movimientos extraños de Lars y daría razón de por qué alguien cambiaría completamente su personalidad y comportamiento en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, si Lars entró en algún tipo de pacto con narcotraficantes búlgaros, no hay mucha prueba física más allá de las circunstancias. La maleta y el equipaje de Lars fueron recuperados en el aeropuerto de Varna, y no había sustancias ilegales ni ninguna otra droga entre sus pertenencias personales. No solo eso, sino que también se debe hacer la pregunta si Lars fue obligado a involucrarse en el comercio de drogas a petición de unos pocos pandilleros, ¿por qué simplemente no le diría a la policía? Tendría el tímpano roto como prueba de coacción, así como testigos que vieron la confrontación con los fanáticos del fútbol bávaro en el bar Golden Sands y escucharon sus amenazas verbales sobre contratar músculo para agredir al propio Lars. No es como si nadie le creyera. El área en la que terminó el 7 de julio era una sección más pobre de Varna y bien conocida tanto por el tráfico de personas como por las tasas de criminalidad más altas. Es dentro del ámbito de posibilidad que Lars se metiera en problemas, pero también es totalmente plausible que las fuerzas del orden sean comprensivas con su situación y lo devuelvan a Alemania de manera segura. Hay quienes se preguntan si a Lars no lo amenazaron para hacer esto, sino que se involucró en una transacción de drogas por el dinero, fingiendo no querer McDonald's el 4 de julio, cuando en realidad estaba reuniéndose con personas en un evento preplanificado. El problema con esta línea de pensamiento es que Lars nunca se había involucrado en asuntos criminales antes, y parece poco probable que pusiera en peligro su trabajo estable y su floreciente relación, todo por un delito increíblemente arriesgado, a cientos de millas de casa. Lars no conocía a nadie en Varna, ni hablaba búlgaro o ruso. Nunca mostró signos de llevar una doble vida y de volverse malo en una noche de verano al azar, durante unas vacaciones relajantes. No tiene sentido. Entonces, si Lars no estaba huyendo de gánsteres o involucrado en una red de drogas, ¿había alguien más que pudiera haber sido responsable de asustar a Lars? Un sospechoso que algunos teóricos han señalado es el médico que trató a Lars en el aeropuerto de Varna justo antes de que desapareciera, el Dr. Kostau. El Dr. Kostau cambió sus declaraciones durante el curso de la investigación inicial e hizo afirmaciones interesantes sobre quién exactamente estaba en esa sala de examen cuando Lars salió corriendo. El primer testimonio de Kostau afirmó que un hombre con uniforme de aeropuerto entró inesperadamente a la oficina mientras Lars estaba siendo tratado, lo que asustó a Lars y provocó su huida de la estación médica.
El hombre, descrito como empleado de la aerolínea que Lars usaba para volar a Alemania, lo estaba buscando en ese instante. La siguiente declaración que dio Castaño mencionó a un obrero del aeropuerto entrando a la sala de examen, no a un empleado de la aerolínea. Finalmente, en la tercera afirmación, Castaño le dijo a los investigadores que no sabía quién era el intruso y que no lo reconocía como un empleado de la aerolínea o un trabajador independiente. Cuando los investigadores intentaron localizar a este hombre de la tercera declaración, les presentaron a un hombre que se decía que había sido esta figura misteriosa. Sin embargo, después de una exhaustiva verificación de hechos, la policía descubrió que este hombre ni siquiera estaba en Bulgaria el día que Lars desapareció, solo oscureciendo aún más la situación de todo el aeropuerto. No solo eso, sino que también hay lagunas en las dos primeras declaraciones del Dr. Castaño. Lars visitó el centro médico del aeropuerto alrededor de las 9 de la mañana, pero su vuelo no estaba programado hasta las 4:20 y no había alertas de viaje asociadas con ese vuelo específico. ¿Por qué un representante de la aerolínea buscaría a un pasajero tan temprano? ¿Y cómo sabrían que Lars estaba con el doctor, o el hecho de que incluso estaba en el aeropuerto tan temprano en primer lugar? De manera similar, si el intruso no era un empleado de la aerolínea, sino más bien un trabajador de mantenimiento u otro obrero del aeropuerto, ¿por qué simplemente entrarían en una sala de examen sin anunciarse? Eso sería una violación de privacidad bastante grande y muy anormal. Si fuera cierto, si alguien irrumpió en el consultorio del médico mientras revisaban a Lars, no es descabellado pensar que, al encontrarse en un estado mental vulnerable, Lars entró en pánico y salió corriendo, pensando que este intruso estaba tras él. Aún así, ni ese escenario concuerda con los informes oficiales. Recuerda, cuando Sandra llamó al consulado honorario, le dijeron que Lars había pedido usar el baño y el Dr. Castaño le dio permiso, creyendo que Lars volvería a recoger su equipaje. Entonces, en este escenario, no había un tercer hombre, y Lars no se dio a la fuga hasta que salió de la oficina. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Estaba realmente involucrado el Dr. Castaño? Las autoridades lo han descartado como sospechoso, y no parece haber ningún motivo para que él quiera a Lars fuera de la historia de todos modos. Simplemente no tiene sentido por qué mentiría. ¿Podría ser un error honesto? Pero esos serían 4 testimonios equivocados separados, y eso lleva a uno a ver al Dr. Castaño bajo una luz sospechosa. ¿Le pagaron para cambiar su historia? Es improbable, pero posible. De todos modos, nunca tendremos una prueba definitiva de lo que sucedió exactamente en esa sala de examen, ya que las cámaras de circuito cerrado de televisión del aeropuerto no capturan la entrada al espacio de la oficina, lo que lo convierte en un punto ciego. Sin duda, las teorías más populares en torno a la desaparición sin resolver de Lars Mittank giran en torno a la idea de que Lars sufrió una crisis de salud mental desafortunadamente oportuna o una ruptura psicológica similar. Algunas personas son rápidas para culpar al medicamento que el médico recetó a Lars el 7 de julio, justo después de que Lars se registró en el Hotel Viva con sus amigos. El medicamento en cuestión, cefprozilo, aunque es un antibiótico popular en Bulgaria, no es un medicamento tan extendido en Alemania. Aunque es altamente efectivo contra infecciones del oído y otras infecciones corporales, los funcionarios de salud alemanes están preocupados por sus posibles efectos secundarios, incluyendo, pero no limitado a, alucinaciones y potencial psicosis inducida por drogas. Debe mencionarse que este tipo de efectos secundarios son extraordinariamente raros, básicamente nunca ocurren. Pero los expertos han advertido que el cefprozil, tomado con otras sustancias, como el alcohol, puede exacerbar los diversos efectos desafortunados del medicamento. Es un hecho conocido que Lars estaba bebiendo alcohol con sus amigos en las vacaciones antes de recibir el cefprozil, y es posible que también estuviera tomando otras pastillas, ya sean recetadas o recreativas. Por lo tanto, Lars podría haber sufrido una reacción al cefprozil, al alcohol u otras drogas y haber caído víctima de los poderosos efectos secundarios del medicamento. También es importante reconocer que la dosis de cefprozil de Lars, 500 miligramos, era más alta que la mayoría de las recetas del mismo tipo, y también podría haber jugado un papel en la creación de una reacción más fuerte a los aspectos negativos del antibiótico. No solo eso, sino que parece que el propio Lars estaba cauteloso con el medicamento la noche en que comenzó su paranoia. Envió 2 mensajes de texto a su madre, Sandra, preguntándole qué era, cita, Cefsil 500,
quizás como reacción a sentir que los fuertes antibióticos le afectaban de una manera inquietante. No solo eso, sino que estos efectos secundarios, en combinación con estar solo en un país extranjero y después de experimentar un evento potencialmente traumático a manos de los búlgaros, podrían haber inclinado la balanza y dejado a Lars lidiando con nuevas ansiedades, pánico y alucinaciones sin la atención adecuada para manejarlo. A partir de esta teoría surgen preguntas sobre la salud mental de Lars en general y el riesgo potencial de desarrollar esquizofrenia. La edad de Lars en ese momento lo coloca justo en el punto de la demografía que es más probable que vea un inicio de esquizofrenia antes de los 30 años. Sus síntomas también coinciden con los que a menudo se ven en pacientes con esquizofrenia, que están al principio de su diagnóstico, como la sensación de ser seguido, perder el control, muerte inminente y, por supuesto, escuchar voces, ver cosas que no están ahí y sensaciones físicas que no existen. Todo con lo que Lars había lidiado hasta ese momento podría haber desencadenado su propia psicosis y, por lo tanto, lo dejó asustado y paranoico. Sin embargo, se debe mencionar que nadie en la familia Mittank ha mostrado nunca un historial de esquizofrenia, ni los profesionales médicos en su país consideraban que Lars estaba en riesgo. Lars sí tenía una vida algo estresante, su exigente trabajo y la salud deteriorada de su padre no ayudaban en nada. Pero nuevamente, no había señales de advertencia ni diagnósticos previos que afirmaran la especulación de que Lars estaba lidiando con el inicio de la esquizofrenia. Entonces, si no era un trastorno mental, ¿podría Lars haber estado lidiando con un problema físico más profundo que simplemente un tímpano roto? Algunas teorías detallan un problema mucho más complejo, suponiendo que Lars sufría de aneurismas cerebrales repetidos, lo que llevaba a la amnesia retrógrada y la incapacidad para crear nuevos recuerdos. Esto puede explicar por qué Lars parecía confundido y en desacuerdo con todos a su alrededor. Es posible que continuamente olvidara por qué estaba donde estaba. Esto solo haría que cualquiera pasara por ciclos de angustia emocional y psicológica, potencialmente desencadenando más pánico y terror implacable. Aunque una lesión cerebral más severa ciertamente está en las cartas, recuerda que Lars fue revisado por 3 profesionales médicos diferentes, todos los cuales le dijeron que solo sufría de la ruptura del tímpano. Quizás Lars estaba convencido de que algo peor estaba sucediendo dentro de su cabeza, desarrollando síntomas de hipocondría. Y cuando los médicos continuaron diciéndole que no, él reaccionó violentamente y huyó. Quizás por eso Lars tuvo ese encuentro incómodo con el especialista en otorrinolaringología en Santa Ana. ¿Y por qué huyó del Dr. Castell? Porque creía que se estaba muriendo, pero le decían que no lo estaba. Esto podría haber sido un problema en sí mismo, no necesariamente por una lesión cerebral traumática, pero explicaría la confusión. Además, debería mencionarse que Lars estaba lo suficientemente lúcido para llamar a su madre varias veces, entablar conversaciones con otros, manejar transferencias bancarias complicadas y funciones de tarjetas de crédito, y viajar por Europa. Así que con lo que sea que estuviera lidiando, no era 100% incapacitante. Si Lars estuviera totalmente incapacitado, no habría pasado desapercibido tan sin problemas. A pesar de las innumerables anomalías en torno al caso de Lars, aún hay esperanza de que esté vivo. Aunque los veranos en Varna, Bulgaria, pueden ser increíblemente calurosos, Lars era un experimentado hombre de exteriores y teóricamente podría haber sobrevivido a los elementos. El hecho de que se escapó sin sus pertenencias, su billetera, teléfono celular y cualquier otra necesidad no aumenta sus posibilidades de supervivencia, pero ciertamente no garantiza la muerte. Como en todos los casos importantes de personas desaparecidas, ha habido incontables avistamientos de Lars por el público en los 7 años desde que desapareció en los campos de girasoles cerca del aeropuerto de Varna. Un camionero vio a un hombre extrañamente similar a la descripción física de Lars, haciendo autostop en una carretera de Varna aproximadamente un año después de que desapareció. Otro avistamiento alegaba que Lars vivía como un hombre sin hogar en Polonia, mientras que una persona publicó su supuesto encuentro con Lars en Canadá en Reddit hace 3 años. Aunque ninguno de ellos ha sido confirmado, hubo un testimonio que llevó a los investigadores a creer que realmente habían encontrado a Lars. En diciembre de 2016, las autoridades en Porto Velho, Brasil, descubrieron a un hombre sin hogar que se parecía mucho a Lars caminando por una autopista. El hombre estaba descalzo, desorientado y desaliñado. Cuando la policía le preguntó quién era, no pudo recordar de dónde venía ni siquiera cuál era su propio nombre. No llevaba ninguna identificación y estaba confundido sobre cómo había llegado allí.
La policía lo llevó a un hotel cercano y una foto del hombre durmiendo circuló por internet. Al igual que la policía, la gente creía que este hombre era Lars Mittank, pensando que era él quien se escondía detrás de la enorme barba y el cabello enmarañado. Finalmente, las autoridades descubrieron que este hombre en realidad no era Lars, sino otro hombre desaparecido, un trabajador humanitario canadiense llamado Anton Pilipa, quien había desaparecido en el año 2011. Aunque no terminó resolviendo el misterio de Lars, sí dio esperanza al hecho de que encontrar a Lars vivo y respirando no está fuera de lo posible. Probablemente se encontraría en un estado similar al de Anton, confundido y sin conciencia de su situación. También es prueba de que no importa cuánto tiempo pase entre la desaparición y el descubrimiento de alguien, no podemos perder la esperanza, porque a menos que las pruebas demuestren lo contrario, podrían seguir ahí fuera, vivos y desesperados por regresar a casa. Antes de divulgar nuestra hipótesis, queremos hacer saber que nuestras conclusiones presentadas en Cold Case Detective son pura especulación lógica basada en evidencia, circunstancia y subtexto factual. Solo tenemos acceso a la misma información presentada en cada episodio, y no intentamos prometer con certeza o garantía de experto sobre las conclusiones a las que llegamos al final. Simplemente observamos, investigamos e informamos. En el caso de la desaparición sin resolver de Lars Mittank, creemos que no hay una sola razón para culpar, sino más bien una colección de ideas extraídas de las teorías populares que acabamos de discutir. En primer lugar, la posibilidad de que Lars haya ido de vacaciones con un estrés ya acumulado es mayor de lo que mucha gente piensa. Tienes que recordar que Lars pasó el último año y medio viajando entre el trabajo y su ciudad natal los fines de semana para ayudar a su madre a cuidar a su padre. Esto, combinado con el equilibrio de una relación y la presión de operar una planta de energía, podría haber creado una base burbujeante de ansiedad sin explotar. Solo tenía 28 años y asumió muchos desafíos adicionales a una edad tan temprana, todo mientras mantenía un sentido de normalidad para sus amigos y familia. Esta ansiedad solo empeoró el 4 de julio cuando Lars fue atacado en su camino a casa desde el bar en medio de la noche en un país extranjero para él. Aunque logró sobrevivir y continuar con las vacaciones como si todo fuera normal, esta fachada solo obligó a que el estrés y la ansiedad acumulados se profundizaran más. Luego, cuando su tímpano le causó suficiente dolor como para obligarlo a quedarse en Varna, mientras todos sus amigos volaban de regreso a Alemania, de repente se encontró aislado y solo, nuevamente en un lugar al que no estaba acostumbrado. Un evento así es extremadamente estresante de por sí. Entonces, cuando combinas eso con una ansiedad descontrolada y un incidente traumático solo unos días antes, no es sorprendente una ruptura en el bienestar mental. El volcán de ansiedad y pánico estalló por las costuras cuando Lars intentó ir a casa a través del seguro de salud extranjero, pero se encontró con un obstáculo y no pudo conducir a casa de inmediato. Además, con las dificultades de comunicación con los expertos médicos y tener que permanecer en una sección sombría de Varna, no es de extrañar que Lars comenzara a experimentar periodos prolongados de pánico y paranoia. Es bien sabido que las paredes del Hotel Color son increíblemente delgadas y todos pueden escuchar todo desde sus habitaciones. Probablemente Lars estaba escuchando conversaciones amortiguadas y ruido interminable, lo que le hacía creer que estaba siendo grabado o que otras personas también lo estaban escuchando. Es una situación increíblemente caótica y solo haría que alguien susceptible a un ataque de pánico se sienta aún peor. Una vez que se instauraron el pánico y la paranoia, y sin los parámetros de salud mental adecuados o recursos para ayudar a aliviar su ansiedad, Lars simplemente se quedó sin opciones y reaccionó por el miedo creciente. No creemos que fuera perseguido por gánsteres o cazado por el gobierno búlgaro, sino que estaba huyendo de sus propias ansiedades, luchando por aceptar su situación extranjera. Las tabletas de Cefprozol tampoco habrían mejorado las cosas. Solo faltaban 3 tabletas de la receta, lo que significa que no podría haber tomado tantas pastillas. Así que no creemos que fueran la causa raíz del problema. Sin embargo, sus efectos secundarios podrían haberse exacerbado por el alcohol que consumió esa noche en el Hotel Color. Y si recibió una lesión cerebral leve, eso casi seguramente solo empeoraría los ataques de ansiedad y la paranoia. Lo que le sucedió a Lars después de salir corriendo del hotel no es discernible, pero queremos decir que, aunque los eventos en la terminal de Varna son extraños, no creemos que haya habido juego sucio.
La historia siempre cambiante del Dr. Castow es frustrante, pero podría ser simplemente el subproducto de una investigación extraña y circunstancias intensas. Es lamentable que no tengamos acceso a todas las cintas de circuito cerrado de televisión y que la entrada de la oficina del doctor fuera un punto ciego para las cámaras. Pero lo que sea que sucedió adentro, probablemente fue resultado del empeoramiento de la condición psicológica de Lars, y quienquiera que fuera esa tercera persona intrusa, probablemente no estaba tras Lars. A pesar de no saber exactamente qué ocurrió allí, todos estamos de acuerdo con la madre de Lars, Sandra. Todavía hay una posibilidad muy razonable de que Lars siga vivo. Aunque pueda estar asustado o temeroso o olvidadizo de su vida anterior, no hay pruebas de que esté muerto, y la esperanza debe persistir si queremos traerlo a casa, sano y salvo. Hasta que llegue ese día, es importante destacar el hecho de que Lars Mittank fue y es un ser humano por encima de todo lo demás. Sí, las imágenes de circuito cerrado de televisión del aeropuerto esa fatídica mañana de julio han dado la vuelta a Internet y han llevado a que Lars sea nombrado la persona desaparecida más famosa en YouTube. Pero es importante no glorificar estas imágenes y mistificar lo que es un caso trágico de alguien sufriendo un colapso mental. Lars estaba lidiando con algunos de los factores más estresantes y aterradores que uno puede encontrar en lo que se suponía que sería unas vacaciones relajantes. Tenía pensamientos, sentimientos y sueños como el resto de nosotros, y siempre debería ser considerado con respeto. Los videos de Lars huyendo pueden ser una herramienta para ayudar a su descubrimiento, pero no deberían ser la única historia. La historia que queda es que Lars Mittank era un hombre compasivo, empático y trabajador. Él dio tanto a las personas a su alrededor sin esperar nada a cambio, y en respuesta, daremos el mismo esfuerzo para encontrar a Lars, para difundir la palabra, para que algún día pueda regresar y continuar su legado de potencial y amor. Este es Detective de Casos Fríos. Y ahí tienes los hechos. Me gustaría hacer un agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores detectives jefes, Tilly Milner, Carrie Reitman, Caroline Simmons-Croft, Katerina Faustov, Daniel Halfston, Jennifer Babcock, Nick M., Miranda Mack y Anthony Lesh, junto con todos nuestros seguidores de Patreon por hacer posible esta serie. Si te gustaría apoyarnos con tan solo $2 al mes, puedes hacerlo consultando nuestro Patreon siguiendo el enlace de abajo. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.